Señor secretario, doy la cuenta, señor presidente. Se ha recibido una solicitud de la Fundación Politopedia, quien solicita exponer en relación con el proyecto que está hoy día en primer lugar de la tabla, que es el uso y administración por los afiliados de los excedentes de cotización en ISAPRE. Esta fundación es una fundación sin fin de lucro que se dedica a evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo y en la percepción ciudadana de las políticas públicas. Esa es toda la cuenta, presidente. Ya. Sí, senadora. Yo quisiera solicitar que pudiéramos recibir en algún momento al doctor Mauricio Mondión, él es director médico de un programa de preservación de la fertilidad en oncología. Tienen un programa que se llama Proteger, de trabajo justamente sin costo adicional sin un cobro para mujeres que están en tratamiento, para parejas que están en tratamientos oncológicos y para justamente permitir que después puedan ser madres, entonces que pudiéramos recibirlos. Sí, ningún problema. También la Corporación de Familiares de Pacientes con Enfermedades de Salud Mental también hicieron llegar observaciones. Secretario, ¿le hicieron llegar las observaciones según ellos? Bueno, entonces las podríamos invitar para el lunes. Dejemos el lunes para subsiguiente, para escuchar, preferible, y después nos ponemos de acuerdo con el nuevo ministro para darle celeridad a los proyectos. El lunes 1 de julio. 1 de julio. ¿Y alguien más ayer pidió también ser escuchado? El senador Guido Girardi solicitó que se invitara a la doctora Jacqueline Ford, también para el 1 de julio. ¿Para el 1 de julio sobre lo mismo? Sobre el tema, no, de donación de órganos. Ya, entonces dejemos el día lunes para escuchar y después, cuando hablemos con el ministro, vamos fijando la fecha para los otros temas. Ya. Esta citación fue modificada ayer, al final de la sesión, para incluir como primer punto de la tabla el de la administración y uso de los excedentes en la cotización de ISAPRE. Ya. ¿Hay una indicación? Aquí no, aquí la comisión que está autorizada para discutir este proyecto sobre excedentes de ISAPRE, en general y en particular porque es un proyecto de artículo 1. La comisión había fijado un plazo para presentar indicaciones, ese plazo venció sin que haya habido indicaciones, de modo que correspondería ocuparse ahora de su artículo único y del artículo transitorio. Sí. No, quería compartir una propuesta que trajimos acá. La traigo impresa para los colegas, si es que les parece. Como Fernando. Gracias. A pesar de que no la presentamos como indicación, le explico un poco el contexto. ¿Se acuerdan que aquí están las cotizaciones en exceso? Así es. Y los excedentes, ¿no es cierto? Entonces nuestra discusión era por qué hay un procedimiento para unos y no para otros, si esto tiene que estar destinado a fines de salud. Eso nos explicaban que estaba asociado a que no existiera un incentivo a subcotizar, o sea, cotizar menos que un 7%. Uno en rigor hacia las matemáticas podrían descontarte el 7%, pero en realidad contratar un plan de un 3% solamente y por la vía de la devolución en ese caso te estás cotizando menos. Yo así por lo menos lo entendí, que ese era el motivo por el cual venían marcados. Entonces, lo que proponemos acá es que, así como sucede con la sobrecotización, que se devuelva si es que el afiliado no la ha usado durante el año, que es lo que se plantea acá, que se le pueda usar con cargo a los fines que establece la ley, que una vez, se haga el descuento, ¿no es cierto?, se haga el balance a fin de año y que eso tenga que ser devuelto, que tenga que ser pagado, reintegrado al afiliado. Eso es a veces un cheque o es el depósito en la cuenta corriente, preferimos dejar la norma general. Perdón, Entonces, a ver, una consulta, senadora. O sea, no solamente que sea ocupado en medicamento o en algo hospitalario, no, sino que también se le reembolse
el excedente en dinero efectivo. O sea, la propuesta es que si no lo usa ¿Sí? durante el año en medicamentos Sí, o en sí. las instituciones, en los temas de salud, que es lo que está Exactamente. asociado a la ley, con todo, anualmente, la institución de salud previsional deberá devolver al afiliado el saldo acumulado en su cuenta individual de excedente que no haya sido requerido para alguno de los fines indicados en el inciso cuarto, pagando el monto resultante en la forma que señale la Superintendencia de Salud mediante la norma de carácter general. Que esto habitualmente es un depósito en la cuenta, pero si no hay cuenta es un cheque con una carta certificada. Esa es la norma. Ok. Esa es la propuesta, ¿Alguna si les opinión? parece. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también. Presidente, hacemos entrar, porque ya entramos en tabla. Perdón. Así. Sí, pues. Quería hacer una consulta Que pase nomás. a la autora de la indicación, la señora Goich, si esto sustituye el artículo único o complementa el artículo único. Complementa. Ok. Porque si es así, yo quería pedir autorización para hacer ajustes de redacción que facilitarían la comprensión de la norma, porque las comas supuesto. están mal ubicadas y ese tipo de cosas, ¿no? Ningún problema. Autorizado absolutamente. Autorizado, señor secretario. Para ponerlo en castellano actual. Bien. Entonces estaríamos de acuerdo con la indicación y el secretario nos prepara una redacción. ¿Estamos de acuerdo? Se acuerda. Y además suscribimos toda la indicación. Suscribimos toda la indicación. Parece. Exactamente. Tenemos que firmarla. Ya. Bien. Gracias. Bien, continuamos entonces con la revisión de las indicaciones. A ver, perdón, señor secretario. 10 para las 12 va a tener la mixta, que es más bien acomodo de palabras nada más de la atención preferencial, y a ver si lo sacamos rápidamente. Ok. Vamos. Señores senadores, en la sesión anterior se avanzó hasta el artículo 5, perdón, hasta el artículo 5 del proyecto. Y en la página 12 correspondería continuar con el artículo 6, que pasó a ser 7 en virtud de la inserción de uno nuevo. Hoy día estamos al 18. La indicación número 12, en la página 12, es del Presidente de la República e intercala en el artículo que está en la tercera columna la expresión el antecedente de, entre determinantes y la hospitalización. Dice, tampoco será determinante la hospitalización, perdón, no entiendo. Tampoco será determinante el antecedente de la hospitalización psiquiátrica previa de la persona que se encuentre o se haya encontrado en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Esta es la indicación número 29 que fue ya aprobada. El Presidente de la República propone insertar esa expresión, el antecedente. El artículo se refiere al diagnóstico del estado de salud mental. Está bien. Fuera. ¿Aprobado? Sí. La indicación 13 del senador señor Girardi está en la página que sigue e intercala en el artículo 8º nuevo entre las palabras sexual y económica
la expresión de género, de modo que diría, ante la existencia de indicios de posible vulneración por motivos de violencia física, psíquica, sexual, de género, económica u otra, se dará prioridad a la atención y detección, etc. ¿De acuerdo? La número 14 incide en el título segundo, es del Presidente de la República, y propone sustituir en el epígrafe del título la expresión en situación de por la conjunción con, diría, de los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual en vez de en situación de. En la página 14 está la indicación 15 del presidente de la República, que modifica el artículo que pasa a ser 9. Esta indicación reemplaza el numeral 4 por el siguiente. Se trata de derechos que la ley asegura a las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. 4. A participar activamente en su plan de tratamiento, habiendo expresado su consentimiento libre e informado. Las personas en las cuales existan limitaciones para expresar su voluntad y preferencias deberán ser asistidas para ello. En caso alguno se podrá realizar algún tratamiento sin considerar su voluntad y preferencias. Presidente, yo estoy en contra de esto, pero estoy en contra porque en el proyecto, en su evolución, se eliminó algo que se había discutido en el primer trámite, que tiene que ver con las personas dependientes de ciertas drogas, pasta base en particular. Yo no me voy a meter en el tema de las drogas blandas, estoy hablando de pasta base en particular, gente que pierde la voluntad. Y donde se había acordado en la primera etapa del trámite que a este tipo de personas se le iba a considerar como una enfermedad, se iba a tratar como una enfermedad mental. Esto tiene que ver con una discusión entre los psiquiatras, si es una enfermedad o una condición, y se quería dejar que era una enfermedad con el objeto, dado que pierden su voluntad, que puedan ser internados contra su voluntad para desintoxicarlos. Si a una persona dependiente de pasta base no se le desintoxica, nunca va a tener la voluntad de rehabilitarse. Aquí, como es genérico el concepto, si se hiciera la excepción para este tipo de situación, no tengo problema con el texto, pero eliminamos un tema, quizás lo podemos ver en otro momento, esta particularidad, pero una nueva ley de salud mental que no asegure que las personas que son consumidores de pasta base los podamos internar contra su voluntad, es dejar a una población muy amplia en nuestro país absolutamente desprotegido en algo que se requiere de parte del Estado. Porque el Estado y el sistema hospitalario sí lo trata como que fuera del ámbito de la salud mental, porque es un psiquiatra o los psicólogos los que tienen que decidir cómo abordarlos en un tratamiento. Ok, senador Chaguán. Sí, presidente. Este es un tema de la mayor importancia y tenemos instrumentos internacionales que efectivamente impiden la internación de personas contra su voluntad. Tenemos que hacernos cargo de este problema. Hoy día las personas que tienen alguna adicción pierden la capacidad finalmente para poder tomar la decisión de iniciar un proceso de rehabilitación. O sea, finalmente termina esto en declaraciones de interdicción. Por eso es tan importante, a lo menos, conocer la opinión del Ejecutivo para ver cómo lo podemos ajustar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el senador Letelier y tenemos que hacernos cargo de el alto consumo de alcohol y droga, y en particular de las drogas más complejas que dicen relación fundamentalmente con procesos adictivos que inhiben la capacidad y la voluntad finalmente para iniciar un proceso de rehabilitación. Nos pasa habitualmente en nuestra circunscripción de las personas que llegan pidiendo urgentemente poder internar a su hijo, pero si es que en definitiva, si él es mayor de edad, hay una dificultad estructural. Senador Girardi.
Yo pienso que es un tema muy delicado porque hay muchas convenciones internacionales que establecen la protección de las personas con discapacidad mental o con algún tipo de situación de salud mental respecto a la necesidad de que no puedan ser obligados a un determinado tratamiento. Yo pienso que habría que generar un mecanismo muy preciso que establezca en qué condiciones, salvaguardando todos los temas que es necesario salvaguardar, que establezca que una persona, a pesar de que no tiene la voluntad, en el caso de tener una adicción a una drogadura, en qué circunstancias y quiénes son los que pueden establecer esa obligatoriedad. Entonces, yo no estoy en desacuerdo, pero creo que habría que trabajar el aspecto de que tenga que haber una comisión o un comité ético que establezca eso, ¿no? Porque A ver, yo estoy de acuerdo con la aprehensión del senador Letelier. Yo creo que esta es la oportunidad. Si estamos tramitando esta ley de salud mental, evidentemente que también debiéramos de considerarlo. Pero, a ver, el Ejecutivo, si mal no recuerdo, ustedes dijeron que no correspondía estar, no recuerdo bien. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Responder un poco a la inquietud del senador Guillardi en el sentido que nosotros incorporamos un procedimiento a la presente ley que se encuentra descrito en la indicación número 23 y siguiente, y establecemos, y está en la página del 22 del comparado, una serie de requisitos que debe tener la internación involuntaria. Y también para hacernos cargo de lo que señala el senador Letelier, nosotros no circunscribimos este tratamiento de internación voluntaria a una sola patología, sino que queda abierto. Y a las condiciones que establece que están comparados en el artículo 13 de la ley, página 21, y las condiciones que se desarrollan y desplegan en la página 22 del comparado, se señala una prescripción de un médico, la inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz, un informe acerca de las acciones de salud que se van a realizar y que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica. Y además nosotros agregamos en el numeral 5º una modificación que señala expresamente el plazo de hospitalización involuntaria y el tratamiento que se debe seguir. Y nosotros consideramos que sin duda si el médico tratante estima pertinente que en el caso de una persona que tenga alguna patología particular requiere la hospitalización involuntaria, debiese recibir ese tratamiento siempre y cuando el médico tratante así lo establezca. No nos parece razonable, y en este sentido nosotros hacemos parte de los comentarios que nos hizo el Ministerio de Justicia, que sea una instancia judicial, un equipo jurídico que no tiene las competencias para resolver una internación voluntaria pueda referirse a aquello, y más bien es un ámbito de competencia exclusiva e excluyente de los profesionales de la salud. Y por eso más adelante nosotros desarrollamos cuáles son los requisitos que debe tener la internación involuntaria, y si cumple o no los requisitos de acuerdo a lo que establezca el estándar médico pertinente, y puede ser una situación particular como describe el senador Letelier, puede acogerse siempre y cuando que se cumplan con los requisitos pertinentes, pero esa decisión se circunscribe plenamente a un acto médico que no puede ser traspasado al ámbito judicial. Y para eso creamos un procedimiento que está a partir de la indicación número 23 y siguiente. Gracias. Senador Letelier. Presidente, aquí se va a poner a prueba si el Ejecutivo quiere combatir realmente la angustia que se vive de parte de decenas de miles de familias de nuestro país. Decenas de miles. Este no es el tema del consumo de alcohol. Yo en eso quiero precisar. Este es el problema de los pastabaceros, en particular, donde el nivel de adicción es tal que se requiere urgente desintoxicar. Tal es esto que hay 2.000 millones de pesos establecido en la ley de presupuesto este año para que ellos se canalicen a esa finalidad. El Ministerio de Salud está atrasado en esto. Y quiero decirlo, en los convenios que tenía que firmar con Senda, con terceros, era una exigencia que esos recursos fueran a desintoxicación fuera de los hospitales, para evitar que los ocuparan las camas de corta estadía, precisamente porque estamos conscientes del volumen involucrado. La desintoxicación propiamente tal, ¿es un tratamiento terapéutico? Mire, muchos médicos dicen que no, es el paso previo. Nos podremos engañar de tratar este tema como cualquier otra enfermedad psiquiátrica, que puede ser un brote psicótico. No corresponde,
porque lo que nos está proponiendo el Ejecutivo es que tratemos, aceptando la indicación que nos plantea, el tema del consumo de pasta base y su dependencia y la pérdida de voluntad como que fuera un brote psicótico. No lo es otra realidad. Es otra realidad. Y por ende, yo lamento que el Ejecutivo haya sistemáticamente boicoteado el que el Estado se haga cargo de un problema. Y lo digo porque cuando la Comisión lo aprobó por su mayoría plena, el Ejecutivo presentó una indicación borrando este tema. ¿Y cuál es el problema, presidente? Hay psiquiatras, por un lado, que tienen la convicción que este es un estado, una condición, y por tanto es un problema la voluntad. Yo comparto con el senador Girardi que tenemos que ser muy rigurosos en los procedimientos, que deberíamos darnos el tiempo y quizás con senda para ver cómo abordar este capítulo en particular, porque lo que ocurre, yo entiendo, por regla general uno no puede someter a una psicoterapia a alguien que no quiera ser parte de una psicoterapia, es evidente, o otro tipo de rehabilitación, es evidente, pero esas personas tienen voluntad. Los que han perdido la voluntad, y está demostrado por todos los técnicos, estuvieron acá, tuvo gente del área de psiquiatría de la Universidad de Valparaíso con nosotros. Se requiere una norma especial y le pediría al Ejecutivo que, más allá de que algunos le digan que no hay espacio para esto hay que establecerlo en esta ley, si no es un fracaso para el Congreso, lo quiero plantear así. Senador, Senda está solicitando ser escuchado en este proyecto. ¿Podríamos invitarlo a la próxima sesión para que también traiga una respuesta a lo que estamos planteando en esta circunstancia? Y lo dejamos pendiente para buscar una buena redacción y que también sea incluido el tratamiento. ¿Estamos? Seguimos. La indicación número 16 en la página 15 del señor Girardi, para modificar la indicación 16 del señor Girardi, modifica el numeral 4 también. Y eliminaría allí, no, perdón, el numeral 5, y eliminaría de él la frase salvo que se encuentre en alguno de los casos del artículo 15 de la ley número 20.584. Sí. El artículo 20. Ah, la 9. El artículo 15 dice, no obstante lo establecido en el artículo anterior, no se requerirá la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones. Y enumera varios casos, que son 3. Falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior que supongan un riesgo para la salud pública. O casos en que la condición de salud o cuadro clínico de la persona implique riesgo vital o secuela funcional grave, pero mediante atención médica inmediata. Y por último, si la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es posible obtenerla de su representante legal. Son los 3 casos del artículo 15. El número 5 se refiere a que toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste el paciente su consentimiento libre e informado. Y ahí entonces la frase que propone el senador Girardi eliminar dice, salvo que se encuentre en alguno de otros casos del artículo 15. ¿Ya? Presidente, nosotros sin duda que proponemos eliminar la letra C. A continuación viene una indicación del presidente de la República, pero circunscribir la salvedad solo a la letra A y B del artículo 15. En la letra A se refiere al caso de falta de aplicación de los procedimientos de tratamiento cuando haya un riesgo para la salud pública, y el segundo caso es cuando hay un cuadro clínico de la persona que implica un riesgo vital o secuela funcional grave de no mediar la indicación médica, y dejamos fuera la letra C. Entonces, en parte se recoge la propuesta del senador Girardi y solo mantenemos la letra A y la letra B del artículo 15 de la Ley sobre Derecho y Deberes de los Pacientes. Riesgo para la salud pública Y para la salud funcional grave del paciente. Es la indicación 17 que está a continuación de la que
Se leyó, senadores. Perdón. Señor Girardi. Mira, aquí. Nosotros la discusión que tuvimos en su momento es que el riesgo para la salud pública es muy amplio. Puede ser usado de manera muy obtusa y no siempre en función del interés de la salud pública. Entonces, cuando estamos hablando de impedir derechos fundamentales de las personas, yo soy partidario que no se deje la amplitud que se quiere plantear acá. O sea, riesgo para la salud pública, yo fui director del SEMA. Riesgo para la salud pública puede ser cualquier cosa. Una contaminación, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y de hecho, es una atribución maravillosa que tiene el SEMA, que el director, si establece que un riesgo para la salud pública, puede clausurar empresas, puede descerrajar puertas, pero yo lo entiendo porque ahí tiene un fin, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que una persona pierde sus derechos fundamentales cuando hay riesgo para la salud pública, que es totalmente genérico. Entonces, yo pido que lo discutan un poco, porque nosotros consideramos que es extremadamente amplio ese criterio, porque lo que estamos hablando es de justamente inhabilitar a un ser humano. Entonces, digo, ¿en qué condiciones se lo inhabilita? Riesgo para la salud pública, yo considero que, y habiendo sido protagonista en el uso de ese instrumento por razones sanitarias, es extremadamente amplio. Riesgo para la salud pública podría ser una definición respecto a cualquier tema. El riesgo para la salud pública es desde comer comida chatarra, cosas tan banales, hasta exponerse a un contaminante como el cianuro. No sé, ¿te das cuenta? ¿Sabes? No sé, ¿cómo se calibra eso? Presidente, ¿y mantener solamente la letra B? Eso es lo que nosotros habíamos planteado. Que ahí sí me parece que hay Solo una... mantener la letra B. Claro, sí hay una situación ahí que parece más razonable, porque es más específica. Entonces, quedaría el texto de la siguiente manera, tratando simultáneamente las indicaciones 16 y 17. 5. A que toda intervención médica o científica de carácter invasivo o irreversible, incluidas las de carácter psiquiátrico, manifieste su consentimiento libre e informado, salvo que se encuentre en el caso de la letra B del artículo 15 de la ley número 20.584. La indicación número 18 del senador Girardi también para modificar el número 6. Intercalar entre la palabra autonomía y la frase de recibir apoyo, la frase a que le sean garantizados condiciones de accesibilidad. De modo que el número 6 diría a que se reconozcan y garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, a ejercerlos dentro del ámbito de su autonomía, a que les sean garantizados condiciones de accesibilidad y a recibir apoyo en igualdad de condiciones con las demás personas y orientación para su ejercicio sin discriminación en atención a su condición. ¿Aprobado? La número 19, en la página siguiente del Presidente de la República, modifica el número 7 e intercala allí el término niñas, precedido de una coma. En la... Hemos aprobado todas. Todas. Sí. Sí. Parte de la denominación. Y, en el, y son dos. Son dos. Las dos. La indicación tiene todavía una frase más. Suprimes en el numeral 9 el término asistencial. De modo que este número 9 diría recibir una atención con enfoque de derechos. Los establecimientos que otorguen prestaciones psiquiátricas en la modalidad de atención cerrada deberán contar con un comité de ética conforme lo dispone el artículo 20. Es la 19 entera, completa. La indicación número 20 del senador Bianchi para incorporar un numeral nuevo en este artículo que diría lo siguiente: a no ser discriminado ni estigmatizado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. Diccionario, estigmatizar.
Yo lo dejaría, presidente, ¿Sí? a no ser discriminado por padecer o haber padecido una enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual. ¿Se puede prohibir estar estigmatizado? Por eso. A no ser discriminado. Sí, discriminado, pero no estigmatizado, por eso le digo. Discriminado por padecer, por haber padecido. Es concordancia con la ley común, ¿no? Sí. Ejecutivo. Presidente, no, muy breve. A nosotros nos parece que la indicación como está en el numeral 14 está bien. A lo mejor la propuesta del senador Bianchi, tal y como está propuesta, enreda o dificulta la comprensión de la remisión del artículo 14, porque justamente uno de los efectos que tiene esta ley y muchas otras de la Carta Fundamental es efectivamente garantizar que una persona no sea discriminada o estigmatizada. Entonces, tal como está el artículo 14, a nosotros nos parece adecuado. El diccionario de la Real Academia, al que solemos recurrir, define estigmatizar por el hecho de marcar a alguien con hierro candente o imprimir milagrosamente a alguien las llagas de Cristo, pero también afrentar o infamar. ¿No estás estigmatizado, senador de Piqué? Sí, yo creo que sí. A no ser discriminado por padecer o haber padecido. ¿Discriminamos? Sí. ¿Sí? Ok. Se aprueba con modificación. Se aprueba con modificación. La indicación 21 de la senadora señora Goich, para agregar también un nuevo número del siguiente tenor: 12. A no recibir discriminación por su condición en cuanto a prestaciones o coberturas de salud, así como la posibilidad de inclusión educativa o laboral. Es que la 20 es suficientemente genérica, ¿eh? No se entiende mucho cuál es el sentido, ¿no? Aquí. Pero ¿Puedo hacer un alcance, presidente? Si me permiten, señores senadores, es que la número 20, recién aprobada, tiene un carácter general. Dice no ser discriminado. La 21 dice no ser discriminado por su condición en prestaciones o cobertura de salud. El problema es que si empezamos a señalar una por una en qué ámbitos no debe haber discriminación, pueden quedarse fuera algunas. Entonces, si la primera es genérica, podría ser suficiente. Estamos viendo la suya 21. No, concordando absolutamente con el señor secretario, efectivamente, si uno empieza a enumerar o a mencionar determinados y ciertos casos, al interpretar la norma, alguien podría concluir y decir, bueno, este caso no está contemplado, entonces no es parte de la normativa aprobada vigente, y la normativa del artículo 20, como ya fue aprobada, es suficiente en tales términos. La 21 suya, página 18. Ya se aprobó la 20 anterior, ¿eh? Que es general. Bien. ¿La retira? Porque la general. La general, sí. No se discrimina en ningún caso. Y aquí sería solamente en caso de prestaciones o cobertura de salud. Permiso, presidente. Lo que, ¿por qué especificar acá lo que queremos instalar es el principio de paridad? O sea, esto tiene que ver con cuando uno le restringe la cobertura en prestaciones de salud mental respecto de prestaciones de lo que uno podría llamar quizás salud física. Y yo creo que es eso algo que tiene que quedar sentado con mucha claridad en esta ley. Hoy día claramente existe discriminación en el sistema de salud privado, que cuesta entenderlo. O sea, nadie le restringe la cantidad de veces que puede ir un gastroenterólogo y las veces que te reembolsan esa consulta, o podría dar un ejemplo de muchos otros especialistas, pero sí sucede respecto de una terapia y la cobertura que tienes de la atención de un psicólogo cuando una terapia dura mucho más.
Es ese el punto, que yo tengo el temor de que no quede cubierto en la norma general. Ejecutivo. El presidente está buscando norma, no la puede encontrar, pero a propósito de la modificación de la ley 19.628, a través de la modificación con el primer gobierno del presidente Piñera, a renglón seguido aprobamos una ley corta en materia de salud, donde ya establecimos esta garantía en particular, tal y como lo plantea la honorable senadora Goit. A lo mejor en el transcurso de la sesión, si me permite buscar la norma específica que nosotros aplicamos y dejar pendiente esta votación para que sigamos avanzando y yo la transmito. Perfecto. Ok. Seguimos. Número 22 del senador señor Quinteros también agrega la número 22 también agrega un numeral nuevo al artículo. El derecho al pago inmediato del subsidio de incapacidad laboral. Estos solo podrán ser objetados mediante un informe emitido por 2 médicos cirujanos, uno de los cuales deberá ser psiquiatra, neurólogo u otra especialidad similar, y previo examen del paciente, que deberá realizarse dentro de las 48 horas de la recepción de la licencia por parte de la entidad pagadora del subsidio. Senador, lamentablemente tengo que levantar un punto de iniciativa exclusiva. Sin duda que el pago inmediato es un punto que afecta a la administración financiera, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Además, nosotros entendemos que es materia de seguridad social y, por tanto, una facultad que solo tiene el presidente de la República. Muy bien. En la ISAPRE la vamos a poner. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Perdón. Esto es una norma muy importante porque la gran mayoría de las licencias por problemas de salud mental son rechazadas y son rechazadas por funcionarios que no tienen ninguna competencia en esta materia. Nada de esos contralores de FONASA, por ejemplo, del COMPIN, son personas que no son competentes en problemas de salud mental. Entonces, a mí me gustaría mantener al menos una parte de la indicación, que es aquella que establece la obligatoriedad de que esto se tenga que resolver con una evaluación de profesionales idóneos para esa situación. Nosotros tenemos que una de las mayores prevalencias en Chile de enfermedad es la salud mental, y es por eso aquí hay una visión economicista de negarle a las personas finalmente qué es lo que se hace. No se reconoce la salud mental como enfermedad y por lo tanto el criterio de las COMPIN es el rechazo sistemático de las licencias médicas por salud mental, cuando muchas veces las patologías de salud mental pueden ser tan limitantes desde el punto de vista de la vida de las personas como cualquier otra enfermedad grave. Entonces, yo creo que sí me parece que deberíamos establecer el criterio que solo puede rechazar una licencia médica alguien que tenga idoneidad para poder rechazarla, porque si no se rechazan de manera casi por norma, te das cuenta, por decreto, no se tramitan nomás, a menos que sea una situación excepcionalísima. Pero yo también he visto situaciones excepcionalísimas, graves, rechazadas. Senador Chaguán. Sí, presidente, este es un tema que es de la mayor preocupación y hemos visto en los últimos días situaciones ya de pacientes desesperados justamente por el derecho al pago inmediato del subsidio de incapacidad laboral. Y esto se da particularmente en lo que dice relación con la licencia psiquiátrica. Tenemos un atraso sustantivo en materia del pago de las licencias por parte de las COMPIN. Y esto se debe a varios motivos. Primero, la falta de funcionarios o de trabajadores de la salud competentes para poder revisar justamente las licencias psiquiátricas, primer tema. Segundo, dice relación con las solicitudes de informe. Se acumulan y no hay plazo para resolver por parte de las COMPIN. Una cosa es que finalmente la COMPIN se entienda con el respectivo empleador, pero lo que no puede ocurrir es que el trabajador tenga que sufrir además las consecuencias de la burocracia del sistema. Entonces se acumulan informes, solicitudes de informe tras informe, no se resuelven. Nosotros hemos tenido casos de personas que no le pagan la licencia psiquiátrica en 12 meses y esto se ha agravado. Por tanto, yo quiero pedir efectivamente que el Ejecutivo
pueda estudiar alguna fórmula. Yo voy a hacer una presentación para este efecto al ministro de Salud en los próximos días, justamente que establezca un plazo máximo para la resolución de las licencias médicas, en particular con la psiquiátrica, y establecer un plazo, y este será un problema del empleador con la CONPIN, pero no puede ser un cargo del empleador. Senador. Mire, disculpe el verbo, pero el CONPIN es un asco. Ese es el problema, es un asco. No hay médicos psiquiatras que puedan evaluar la licencia psiquiátrica. Normalmente el CONPIN yo le pediría si la pudiésemos oficiar para que nos digan cuántos médicos hay en cada región y a qué dedican sus horas y cuánto es el tiempo que dedican a cada licencia. Y nos vamos a constatar de que los médicos que pueden haber, que están en turno, uno está dedicado a ver las apelaciones o dos dedicados a ver las apelaciones solamente. Si no hay ningún protocolo, hay gente que las operan, que están de corazón abierto, que son casos oncológicos y les rechazan las licencias igual. Es decir, el CONPIN es un asco, no solo con la salud mental. Y yo creo que ahí deberíamos ver cómo abordar el tema más estructural. La cantidad de médicos que hay en los CONPIN realmente son insuficientes, pero eso es porque el Estado, y aquí este es el Ministerio de Salud, ha sido absolutamente desplicente, no quiero usar otros verbos, pero lo cierto es que lo que nos pasa en el CONPIN es una situación tal que ahora la gente se quiere quemar viva, que hacen acciones, y la verdad que deberíamos dar gracias que no sean acciones todos los días, porque los abusos son brutales. Yo creo que lo deberíamos tratar de abordar de una forma un poco más amplia. Sabemos que también hay que sancionar de forma muy fuerte a los que dan licencias falsas. Yo sé que eso a veces es parte del problema, pero eso ya lo legislamos. No, por eso digo, pero eso ya lo legislamos. Pero aquí no pueden seguir pagando justos por pecadores, porque aquí es las personas objetivamente que están ejerciendo un derecho donde ya hemos visto los reportajes, lo que hacen la AFP para que las personas no se pensionen por discapacidad. Entonces, realmente es una cosa gruesa. Yo le quiero agradecer que usted haya puesto el tema, la indicación. Con respecto a este tema, ¿podríamos, digamos, redactarlo de otra forma, pero exigiendo que sean profesionales los que puedan rechazar esto? ¿Sí? Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, manifestar que el tenor de esta indicación pareciera estar más allá de las ideas matrices del proyecto de ley original. No obstante, se entiende la apreciación de los distintos senadores, no solamente por los adjetivos que han utilizado, digamos, porque efectivamente es una situación grave, sino porque lo que está haciendo, según lo que ha anunciado la propia subsecretaria Daza desde hace varios meses, es una reforma estructural al CONPIN. La doctora María Soledad Fanbech, que también vino al Congreso hace algunas semanas atrás, ha avanzado en algunas cosas, pero el problema es muy grande. Uno de los principales problemas que tenemos es la emisión de licencias médicas, por ejemplo, de manera no electrónica. Y muchas veces la demora en el pago es por ese tipo de licencia. Y lamentablemente muchos de los médicos que se han dedicado a extender de manera excesiva las licencias médicas, no solamente lo hacen de esa manera, sino que además tampoco lo hacen de manera electrónica. Y hoy día no tenemos ningún poder para obligar como ministerio a que todos los médicos puedan emitir licencias de manera electrónica. Es más, también fue de público conocimiento que hace algunos días atrás fue una corte de apelación en la que revirtió el mandato del CONPIN de entregar un máximo de 150 licencias al año, porque decía que era un derecho del médico emitir licencia. Por lo tanto, lo que quiero manifestarle a los señores senadores es que este es un problema bastante más grande y que no vamos a resolver solamente con este artículo. Pero sin duda que es un problema del cual el Ministerio se está haciendo cargo. Por eso me encantaría que pudiéramos no solamente reevaluar este artículo, sino que mirar de manera un poco más profunda lo que está pasando en el CONPIN, y si ustedes lo tienen a bien, incluso citar a la directora del CONPIN para que les cuente lo que se está avanzando y cuáles serían las iniciativas legales que efectivamente sí nos podrían ayudar a resolver no solamente la celeridad, sino que los dos problemas,
Es decir, por un lado, que los pacientes que necesitan el reposo lo reciban a tiempo, pero también podamos controlar a aquellos médicos que de manera indiscriminada entregan más de 2.000 licencias al año y a pesar de que existe una ley, siguen haciéndolo sin el mayor pudor. Gracias, presidente. Senador Girardi y senador Chaguán. Presidente, mire, la función nuestra es defender a los pacientes. El Estado tiene instrumentos y nosotros se los dimos para perseguir penalmente incluso a los médicos que defraudan la ley y que son unos delincuentes. Yo considero que es un acto de delincuencia. Pero como se decía aquí, lo decía el senador Chaguán, no pueden pagar personas inocentes por la falta de acción del Estado, por sus omisiones, negligencia, incapacidades, y trasladamos un problema a personas que son muy frágiles. Esto es general, pero yo he visto pacientes operados, que están con cirugía, que están hospitalizados y se les niega la licencia porque no hay ningún criterio. Y lo que yo insisto, presidente, aun cuando el Ejecutivo quiera ir al Tribunal Constitucional por esta materia, que nosotros aprobemos la norma al menos de que para impedir el ejercicio de un derecho a un paciente con salud mental, la acreditación tenga que ser hecha por personas pertinentes, cosa que hoy día no ocurre, porque va a darle una salvaguarda, no total, pero un poco mayor a los pacientes y va a obligar al Estado a tener que actuar y poner personas que tienen la capacidad para poder evaluar efectivamente si una licencia médica es oportuna o no. Yo en el pasado me tocó denunciar a ISAPRES, por ejemplo, que tenían un tampón, que no revisaban los pacientes, tenían una cantidad de días y era brutal, porque habían personas ahí que, o sea, aparentemente aquí no existe la dimensión de qué significa ser un paciente, tener escasos recursos, tener una enfermedad grave y no tener cómo alimentar a la familia, perder la remuneración a veces por 5 meses y quedar en la indefensión absoluta. Y eso es lo que ocurre permanentemente. Entonces, yo, presidente, le digo, mire, no nos hagamos leso en este tema, avancemos. Si el Ejecutivo no lo hace, hagámoslo nosotros, porque esta situación así no puede seguir. Y por lo menos dejemos establecido que para los problemas de salud mental, que es lo que estamos viendo ahora, habrá un procedimiento específico para eso. Y si al Ejecutivo no le gusta, que vaya a la sala, que contravierta nuestra opinión, y si no le gusta, que vaya al Tribunal Constitucional. Senador Chaguán. Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con el punto planteado. Más aún, yo creo que acá, para resolver esta temática, yo planteo 2 alternativas. Uno, urgir al Ejecutivo a que plantee una solución, no votarlo hoy día, o bien votarlo solo hasta que pueda rechazar una persona con las competencias necesarias para ese efecto. Entonces yo planteo que el Ejecutivo pueda revisar este tema y poder plantearlo, porque yo también he visto personas que han venido a nuestra oficina. Primero se exige que el trámite se haga personalmente. Enfermos que están en las clínicas o en los hospitales no pueden recurrir porque están justamente hospitalizadas. Personas que están además con situaciones bastante complejas no pueden resolverlo. Y segundo, con las licencias psiquiátricas, yo denuncié en su oportunidad que las COMPIN lo que hacían básicamente era de facto rechazar para que en definitiva se iniciara todo el proceso. Entonces acá yo creo que además deberíamos invitar a la Suceso para que se haga cargo también de este proceso, de este tema, o nos dé su opinión. Por tanto, esta es una materia que no me gustaría que dejáramos hoy día rechazada porque no tenemos facultades. Lo dejamos pendiente y que el Ejecutivo a ver si trae alguna... Pero urgir al Ejecutivo, presidente. Ok. No pendiente como la ley del cáncer, que no llegó nunca a ninguna de las indicaciones comprometidas. Yo le propongo que si no llegan, lo aprobemos el texto así como está. Okay. Y que el Ejecutivo se arregle después. Senador Girardi, lo redactaría de una forma de que sea menos... más admisible. Sí, gracias. O sea, borrar el derecho al pago inmediato. La redacción puede mejorarse y lo trabajamos. Ok. Bien, seguimos entonces. Lo pendiente. Y vamos a redactarlo mejor. ¿Sí? Presidente, solo aquello. Con una propuesta de redacción de los honorables senadores, nosotros podemos revisarla con el ministro y consultarle a él directamente.
Bien, seguimos. ...21. La indicación número 23 del presidente de la República incide en el artículo 11 que pasaba a ser 13. La letra... ¿Sí? Podríamos revisar, yo sé que no tiene indicación, pero podríamos revisar cómo quedó el artículo anterior, que es ¿El 12? el 12. Les leo como que... ¿Cómo eso, por favor? El artículo 12, que como señala la señora Goich no tuvo indicaciones, quedó redactado en los siguientes términos. Artículo 12. Sin perjuicio de la relevancia de los factores sociales en la aparición, evolución y tratamiento de los problemas de salud mental, la hospitalización psiquiátrica no podrá indicarse para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de cualquier otra índole que no sea principalmente sanitaria. Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente, estoy leyendo en la página 20 y 21. Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales. Es obligación del prestador agotar todas las instancias que correspondan el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad con la finalidad de resguardar sus derechos e integridad física y psíquica. Con la finalidad de resguardar. Con la finalidad de resguardar. Sí, sus derechos e integridad física y psíquica. Y sustituir la frase sus derechos de integridad física y psíquica por, o sea, instancias que correspondan con la finalidad de resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente claro que y a sí. ser incluido en la comunidad, ¿no? Así es. Esa reemplaza a la que está en negrita. De modo que la frase diría, es obligación del prestador a agotar todas las instancias que correspondan el derecho del paciente a vivir en forma independiente. Es que está, por eso tengo cómo queda efectivamente. Hasta resguardar y vienen sus derechos. Sí, el derecho del paciente a vivir en forma independiente y ser incluido en la comunidad. Presidente, yo tengo una duda acá, porque le estamos dando la obligación al prestador. ¿Cuánto es agotar todas las instancias que correspondan para resguardar el derecho del paciente a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad? Eso es lo que estamos planteando. O sea, es igual, tiene un límite. Yo creo que aquí es deber del Estado resguardar esas condiciones también. O sea, nos podemos quedar en que el prestador hizo todo lo posible, pero finalmente la persona queda en la misma situación. Ahí tengo una duda del alcance, cómo lo estamos aprobando. O sea, yo no tengo duda que es un derecho que tiene que resguardar el Estado, el que está en las condiciones para que una persona no quede internada, como sucede muchas veces, que lo llaman los casos sociales, sino que sea reintegrada a la sociedad. Entonces, quizás podríamos buscar una mejor redacción para eso. No solo el prestador, dice usted. O sea, claro, porque el prestador, en los términos que está acá, uno entiende que hay un alcance de lo que puede hacer el prestador, pero, o sea, tiene que ser el Estado que ayuda a la exacto, pero, o sea, el prestador tiene que hacer todas las gestiones, pero no, hay un rol del Estado de garantizar esa red de apoyo y esa red social. Entonces, quizás si lo dejamos pendiente y armamos una redacción para especificarlo ahí, si lo podemos hacer, no tiene indicación, pero entiendo que ese es el sentido que hay detrás del texto. Ya, redactar mejor. Yo trabajamos ahí con la Secretaría en una redacción. Presidente, solamente un alcance. Nosotros nos hacemos cargo de esto en las otras indicaciones que vienen a continuación. Dejarlo pendiente, pero revisar también las otras indicaciones porque nos hacemos cargo también de aquella inquietud. Bien. Estábamos en la 23. La indicación 23 del presidente de la República, que reemplaza el inciso primero del artículo 13, y luego el numeral 5 y finalmente el numeral 6. ¿Les parece que vamos por letra,
presidente. La letra A de esta indicación reemplaza el encabezado del artículo por el que sigue. La hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que solo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros. De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona. Para que proceda se requiere que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones que deberán constar en la ficha clínica. Esa es la letra A de esta indicación. Presidente. Yo creo que está adecuadamente resguardada en esta redacción de la indicación por parte del presidente de la República. Los convenios internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes justamente en términos de los derechos de las personas con discapacidad. Por tanto, me parece que es adecuado que la condición de discapacidad de la persona no sea una condición justamente para la internación contra su voluntad. Por tanto, me parece que está en ese contexto adecuado. Por eso, pero al menos el enunciado está bien, si el encabezado está bien. Bien. ¿Aprobado? ¿Votamos? Habría que aprobarlo, sí. Aprobado. Debiéramos revisar igual las letras, o sea, los numerales. Senador. A mí me parece como encabezado bien, no tiene ninguna dificultad para la inquietud que había planteado antes, para los que son consumidores de pasta base, porque son personas que son un peligro inminente para ellos y tercero, entonces se incluye. Lo que no lo incluye son los numerales que a continuación se ponen. Le doy lectura. El número 1, una prescripción que recomiende la hospitalización, suscrita por 2 profesionales de distintas disciplinas que cuenten con las competencias específicas requeridas, uno de los cuales siempre deberá ser un médico cirujano, de preferencia psiquiatra. Los profesionales no podrán tener con la persona una relación de parentesco ni interés de algún tipo. 2. La inexistencia de una alternativa menos restrictiva y más eficaz para el tratamiento del paciente o la protección de terceros. 3. Un informe acerca de las acciones de salud implementadas previamente, si las hubiere. 4. Que tenga una finalidad exclusivamente terapéutica. Y aquí viene la indicación B, la letra B de la indicación del presidente, que propone reemplazar el número 5 por uno que sería el siguiente: que se señale expresamente el plazo de la hospitalización involuntaria y el tratamiento a seguir. La hospitalización involuntaria deberá ser por el menor tiempo posible y de ningún modo indefinida, y deberá realizarse en unidades de hospitalización destinadas al tratamiento intensivo de personas con enfermedad mental. En el caso que no existan dichas unidades en el territorio correspondiente al domicilio del paciente, este podrá ser derivado a otro establecimiento hospitalario de la red pública de salud más cercano a su domicilio, que cuente con la disponibilidad para realizar el tratamiento intensivo en conformidad con lo establecido en un reglamento emitido por el Ministerio de Salud. La letra C agrega un numeral 6 nuevo, que es el siguiente: informar a la autoridad sanitaria competente y a algún pariente o representante de la persona respecto de la hospitalización involuntaria en la forma que el reglamento lo determine. Senador Chaguán y senador Letelier. Presidente, me parece muy oportuno el numeral quinto. Lamentablemente, hoy día no contamos con camas psiquiátricas en la red hospitalaria pública. Y tenemos una dificultad que vemos todos los días. Cuando llega una persona justamente para resolver una adicción o resolver un cuadro clínico, no tenemos dónde derivarlo. Y esto quiero transmitirle al Ejecutivo, por intermedio del presidente, que acá tenemos que hacer un esfuerzo mucho más contundente en términos de camas psiquiátricas. Y no solamente en la red pública, también hay que hacerse cargo también
de la necesidad de horas psiquiátricas infantiles, donde efectivamente hoy día se denuncia por parte del informe de las Naciones Unidas, que fue elaborado a instancias de nuestra querella en contra de los responsables del CREAT de Valparaíso por la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban allí, que en definitiva se han suministrado 100.000 dosis de SOS para contener a los niños, cuando hay ausencia justamente de horas psiquiátricas infantiles. Entonces, lo que yo quiero pedirle al Ejecutivo, primero, que en definitiva nos pueda presentar también la disponibilidad de camas psiquiátricas infantiles en toda la red pública, servicio por servicio, para tenerla como antecedente en esta comisión. Segundo, hacerse cargo también de un modelo de atención psiquiátrica con un enfoque comunitario y familiar para enfrentar el grave déficit que hoy día tenemos de horas psiquiátricas infantiles en la red del Sename. Y también me gustaría que pudiera entregar algún informe, porque este tema tenemos que hacernos cargo de forma seria y responsable y pedirle al Ejecutivo que haga un esfuerzo mayor. Presidente, el que se cumplan copulativamente, uno pudiese llegar a la conclusión de que esto se va a trancar en el número 1, ¿no? De que la unidad de salud que lo reciba tenga 2 médicos que pueda resolver esto. Entiendo que las otras cosas son salvables, con excepción número 5. Muchos médicos, muchos profesionales, ¿cómo van a saber el plazo de hospitalización cuando hay una situación límite? Que le obliguen a poner un plazo de hospitalización me parece un poco un engaño para nosotros. Van a decir cosas que no son ciertas. Entonces, me parece que lo más propio es que se le den cuál es el tratamiento a seguir. La hospitalización tiene que ser el menor tiempo posible, no de modo indefinido. Pero obligar a los médicos a poner un plazo cuando no lo pueden saber de antemano me parece no muy adecuado. Ejecutivo. No, presidente, nosotros consideramos, habiendo trabajado con el doctor Mauricio Gómez, este punto en particular, sin duda que los requisitos son copulativos. Nosotros mejoramos la redacción del numeral 5 y también el numeral 6 que está a continuación, porque además incorporamos como requisito que se deba informar la autoridad sanitaria y algún pariente o representante de la persona respecto a la hospitalización involuntaria. Respecto al primer requisito, nosotros mejoramos la normativa actual vigente en el sentido de que hoy día basta con la autorización solo de un médico. Y lo que ha ocurrido, y me ha tocado incluso en el ejercicio profesional como abogado, es que en algunas ocasiones cuando uno se encuentra en una situación, lo he visto, y no han llamado al Ministerio de Salud, cuando un abogado o cuando una parte no quiere que alguien o la contraparte comparezca a alguna audiencia, hacer un requerimiento de hospitalización psiquiátrica. Eso se da excepcionalmente, pero se da en algunos casos de causas de familia o de otro tipo. Entonces parece pertinente robustecer la normativa en que al menos sean 2 médicos los que certifiquen aquello. Y el problema hoy día no es que haya un subdiagnóstico de internaciones involuntarias, por el contrario, hay una sobrediagnóstico de intervención involuntaria, y lo que queremos hacer aquí con el requisito que sea copulativo es que se cumplan todos y cada uno de estos requisitos para que con posterioridad un juez de letras competente del domicilio donde se va a solicitar la internación involuntaria pueda revisar con una forma de un checklist si cumple o no cumple con los requisitos, para que haya un control de legalidad respecto a aquella internación. Eso es, presidente. Presidente. Senadora. Aprovechando justamente porque aquí se mencionaba el número 6, yo tengo una duda, y si efectivamente eso es como un requisito general de informar después de dentro de un periodo de tiempo razonable al familiar, o establecerlo como un requisito para mantener la internación. ¿Cuál es la autoridad competente para estos efectos? Porque si no se da eso dentro del plazo, finalmente no se puede hacer la internación involuntaria. Tengo la duda ahí, si no estamos poniendo un requisito que es mejor que quede dentro de las normas generales, que tenga que informarse, y más que sea algo que revise el juzgado y que pueda por esa vía no hacerse la internación involuntaria. Me gustaría ahí como entender un poco el planteamiento del Ejecutivo. Presidente,
No, absolutamente. Aclaro el punto del numeral número 6 de la indicación. En la ley sobre derechos y deberes de los pacientes están las comisiones revisoras, las mantenemos, que son de la COMPIN. Por eso la norma es a la autoridad sanitaria y a ellos se les informa. Respecto a los familiares, les informa el servicio de salud o el hospital que esté dando la atención. Y nosotros nos remitimos a un reglamento que establecerá la forma en cómo se va a materializar la información tanto a la autoridad, que hoy existe, como a los familiares en el caso que existe. Y en el caso que no exista, también lo remitimos a la norma reglamentaria para que sea el reglamento quien resuelva esa situación. Y además nos hacemos cargo de la situación de internación involuntaria, por eso está la remisión a la ley sobre derechos y deberes de los pacientes que discutimos anteriormente, en su letra B, que pervive, que nos permite la internación en caso grave y que no haya ningún tipo de contacto con algún familiar. Así lo resolvemos. A ver, ya estamos sobre la hora, hay que preparar la mesa para la mixta, después tenemos a las 12 una sesión extraordinaria, así que vamos a dejar pendiente hasta acá, señor secretario, y continuamos la próxima sesión. Habiéndose cumplido el plazo de poder terminar esta sesión. Instalamos y vemos inmediatamente.